Muy buenas noches, doctoras y doctores. Felices de estar en vivo en un día muy especial. Tenemos un invitado de honor y estamos celebrando contigo, doctora, doctor, en Odela Virtual Academy. Un gran logro. Felices de compartir contigo la posibilidad en esta semana 27, en ese OVEA 24 del 2024, justamente en México para el mundo, de la cantidad de 10,000 seguidores en el canal de YouTube de Odela Virtual Academy. Muy felices, su servidor Arno Zanutti y yo mismo, de decirles gracias por su preferencia, gracias por seguir, tanto ponentes como oyentes, muy fieles a ese gran programa. Estamos muy felices transmitiendo en vivo desde Guadalajara y conectados desde Europa, el doctor José Cortés, que nos va a regalar el día de hoy, a pesar de ser mexicano en sus viajes. Un tema de hoy que les va a encantar. No dejen de seguirlo en josecortés.institut. Está en la ciudad de Polanco, como recordarán. No es su primera intervención con nosotros. Es cirujano plástico y certificado estético reconstructivo egresado de la institución del Hospital Manuel G. González, un gran especialista en cirugía plástica, estética reconstructiva en particular. Hizo fellowship en cirugía estética, hizo rinología y especialidad en cirugía plástica facial. Es speaker, entrenador de varias de las marcas justamente del mundo de la cirugía de la medicina estética. Es speaker y ha sido speaker y será speaker en muchos más foros, no lo dudamos, de México para el mundo. La cirugía plástica, estética, reconstructiva, empoderada, que trabaja justamente lo quirúrgico, lo no quirúrgico, el pre, el post, la parte med-spa, el tratamiento de las complicaciones y sobre todo la atención médica de primer mundo. Estamos muy felices de recibir al doctor José Cortés con un tema de hoy para ustedes especial, de justamente hablando de perfilamiento, de perfiloplastía facial, todo lo que pueden imaginarse, pero no cualquiera, en Latinoamérica, como nuestra piel, nuestro ADN, nuestra morfología nos lleva a hacer algunas decisiones quirúrgicas diferentes de otras, cuándo operarse o cuándo no. Y entonces estamos muy felices de recibirte una vez más. José Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Pues en ese 4 de julio, 4th of July, que celebra Estados Unidos, nuestro vecino del norte, que no deja de ser un reservorio menospreciado, porque hoy cuenta para ti, para muchos de tus colegas de frontera y no, un gran proveedor de pacientes, un reservorio de crecimiento. Celebremos ese 4th of July contigo desde México, Guadalajara, Georgia. Muy felices de tenerte en ese programa. Adelante, José. Muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos. Qué bueno que estén conectándose aquí. Y vamos a hablar de este tema sumamente importante acerca de cómo mejorar el perfil de nuestros pacientes. Definitivamente, nosotros hemos tenido durante nuestra historia diferentes conceptos de cómo nos consideramos bellos. Y si vemos en el transcurso de la historia, hay diferentes modelos de los cuales, pues sí, los elementos claves están ahí presentes, pero sí ha habido un cambio, sobre todo si nosotros vemos en las últimas décadas, el tercio inferior de la cara es uno de los factores más importantes en el cambio de esto. Y es que nosotros cuando vemos esta imagen, podemos identificar, nuestro cerebro en segundos puede identificar qué es más bello y qué no es bello o qué es menos bello. Y definitivamente el papel que juegan los diferentes elementos de nariz, labio, mentón, la frente en su perfil y en sus dimensiones, por supuesto, hacen esa gran diferencia. Entonces, si nosotros trasladando a la parte clínica esto y nosotros pudiendo colocar elementos, ya sean tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, en este caso quirúrgico, para lograr una mejor, pues, una mejor combinación en los diferentes elementos definitivamente va a ser el mejor logro. Para esto o para hacer un análisis es sumamente importante y esas son las recomendaciones que yo siempre hago. Para hacer un análisis debemos de entender diferentes aspectos, sobre todo en Latinoamérica, que somos diferentes, somos una mezcla muy interesante y que somos
tenemos que tener un cierto tratamiento especial. No podemos tratar a todos los pacientes de forma similar. Si nosotros vemos también consideraciones de género, no es lo mismo un hombre que una mujer. Veamos las distancias visigomáticas, las distancias bigoniales son completamente diferentes. Y es que muchas de las ocasiones, tanto en un aspecto quirúrgico y no quirúrgico, estamos queriendo llevar los extremos a la parte central a una mujer, donde pues estamos de alguna forma deformando esa armonía y estamos creando un prototipo de belleza un poco diferente. Sí debemos de respetar esa parte que es muy particular de cada género. Ahora bien, eh, por supuesto, en el tema de hombres y mujeres, llevar unas características morfológicas no angulares o angulares, normalmente ese es lo ideal. Debemos de considerar también que el ángulo mandibular juega un papel fundamental en los pacientes, y aquellos pacientes que tienen un ángulo mandibular correcto, pues se van a ver muchísimo mejor. Aquellas mujeres, sobre todo mujeres, van entre los 120, 125 grados su ángulo mandibular, pues se va a ver mucho más agradable y la armonización va a ser muchísimo mejor. En los hombres, pues es llevándonos hacia los 90 grados. Entender también que las razas son completamente diferentes y tratar de llevar un tratamiento estético, tanto quirúrgico como no quirúrgico, de un extremo de un tipo de raza a otro tipo de raza, pues definitivamente vamos a lograr un resultado erróneo. Creo que debemos de hacer sí un equilibrio, pero dentro de nuestras características raciales y respetar las mismas. Veamos cómo las estructuras óseas, dependiendo de nuestras latitudes geográficas, son completamente diferentes. Pero sí, definitivamente, y esto lo podemos aplicar en cada una de las características, la armonía entre los tres tercios faciales va a ser fundamental, y así como todos y cada uno de los elementos de la cara juegan un papel fundamental para esto. Y así podemos tener diferentes tipos de cara y que nosotros podemos jugar dentro de nuestros tratamientos quirúrgicos para lograr el mejor resultado. Considerar otras cosas como la edad. En la edad nosotros tenemos algunos otros cambios estructurales, tenemos otros cambios en nuestras absorciones óseas y que modifican completamente nuestra morfología. Y si no tenemos en cuenta estas consideraciones, pues vamos a probablemente tener un inadecuado tratamiento. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos una distribución del hueso diferente, tenemos distribución de los compartimentos grasas diferentes, tenemos prácticamente, veamos cómo está esta absorción de los compartimentos, cómo hay una resorción ósea y pues la piel también tenemos un exceso del mismo. Así como el paciente que tiene obesidad al paciente que no tiene obesidad, pues lo debemos de tratar diferente. Y veamos cómo también todos estos elementos van a formar los diferentes tipos de cara y cómo estos desarrollan al final del tiempo un tipo de envejecimiento diferente y que también los debemos de considerar. Vamos analizando cómo el abordaje quirúrgico de cada una de las partes de la cara son fundamentales. Por supuesto, la nariz juega un papel central. La nariz, que es el centro de la cara, donde nosotros podemos identificar muchos de toda nuestra armonía, está ahí. Y si logramos una nariz que sea una nariz, sí bonita, pero una nariz que vaya acorde a los ojos, que vaya acorde a la boca, que se pierda, que no sea un centro de atención, va a ser fundamental. ¿Cuáles son las tendencias de rinoplastía? Definitivamente se ha hablado mucho acerca de esto en los últimos años. Bueno, definitivamente la rinoplastía de preservación o la rinoplastía híbrida son los conceptos contemporáneos que hoy en día los realizamos, donde nosotros prácticamente estamos preservando la mayor cantidad de estructuras posibles en determinado momento. Por ejemplo, aquí en este caso nosotros estamos haciendo una preservación donde estamos quitando tiras septales, pero tanto en la parte inferior o puede ser media o superior, pero el techo de las estructuras están íntegras. Eso hace que tengamos una conservación de las válvulas íntegras. Ahora bien,
Hay algunas tecnologías que nosotros hoy en día utilizamos para que esto sea menos traumático, menos doloroso, menos inflamación y una recuperación mucho más rápida, como es el piezotomo, que por medio de estas ondas ultrasónicas vamos a hacer el corte fino, más estructurado, más específico, y así vamos a lesionar menos los tejidos circundantes, menor sangrado, y por lo tanto, ¿cuál va a ser el beneficio para el paciente? Una mejor recuperación. Entonces, si nosotros lo aplicamos, veamos aquí cómo ya hemos quitado la tira septal y podemos descender todo el dorso, pero íntegro el dorso. No hay una alteración en el área del quistón y podemos disminuirlo sin ningún problema. Y por supuesto, en pacientes latinoamericanos, la punta sí la tenemos que estructurar en la mayoría de las ocasiones. Es por eso que en muchas ocasiones el concepto es híbrido, donde si podemos preservar el dorso, lo hacemos con las diferentes y múltiples técnicas y en la parte de la punta sí la estructuramos. ¿Cómo lo estructuramos? Pues normalmente con soportes cartilaginosos, con extensiones septales, con diferentes configuraciones, pero sí darle cierto soporte, cierta configuración para que así podamos definir mucho mejor la punta y que ésta a largo plazo pueda continuar, ya que nuestra piel normalmente es pesada, es una piel gruesa en la mayoría de las ocasiones y así que pues podamos ver transiciones limpias, transiciones adecuadas y que se pueda ver adecuadas. Que hemos incorporado algunas cosas diferentes y que estamos, por supuesto, evaluando y ver cuáles son los resultados. Dentro de los resultados iniciales llama la atención en aquellos pacientes con pieles gruesas, pacientes que tienen una capa gruesa considerable de grasa en la nariz, sobre todo a nivel de la punta. Queremos definirla más y eso es lo que nos pide más nuestro paciente. Entonces, el uso del láser diodo interno, como es en este caso, nos ayuda a ver una contracción de los tejidos, a hacer una lipólisis y si lo hacemos esta lipólisis muy específica, podemos hacer este juego de luces y sombras y que puede lograr un buen resultado. Así de esa forma, pues con tecnología como la sierra ultrasónica, el Endolive o los cuidados y el manejo de los tejidos adecuados, vemos a esta paciente a los 6 días, otro paciente a los 6 días, donde vemos una jiba muy grande y que antes no lo habíamos considerado, no, a los 6 días puede tener una recuperación mucho más rápida. Por supuesto, hay que ver las consideraciones especiales de cada paciente, pero en general, en el común general, la recuperación es muy buena y a los 6 días, que es como nuestra primera vez que vemos a nuestro paciente, es adecuado. Por supuesto, todos los elementos que habíamos dicho de la antropometría era muy importante. Y veamos cómo aquí a nuestra paciente, veamos cómo está su dorso muy alto, está el inicio del radix muy elevado y cómo nosotros tenemos que disminuirlo para que así de esa forma podamos lograr un mejor resultado, un resultado más armónico porque es fundamental que de alguna forma sí preservemos estas proporciones, ¿no? Estas proporciones que ya están bien descritas y que las tenemos que de alguna forma sí respetar, pero darle ese toque latinoamericano o ese toque en el cual podemos lograr un mejor resultado. Entonces, así, el elemento de la nariz ya está resuelto, pero veamos, si nosotros tenemos una adecuada nariz, si no tenemos algunos otros elementos, el perfil no está completo. Aquí vemos todas estas imágenes y prácticamente las narices todas son iguales, pero veamos los elementos, aún hay varios elementos que si no se resuelven, podríamos pensar que no hemos resuelto nada. ¿Por qué? Porque la gente o nosotros en general vemos caras, no estamos viendo elementos aislados. Entonces, nosotros siempre debemos de pensar global. Entonces, sí está bien que hagamos una rinoplastía para hacer una perfiloplastía, sí, porque en muchas de las ocasiones es un factor, un elemento fundamental, pero también tenemos que ver algunos otros elementos. Y entonces veamos aquí cómo por ejemplo, la definición, hay algunas técnicas que hemos utilizado y una mezcla que es la combinación y creo que es la clave para mejorar esto. Aquí en este caso, este paciente simplemente quiere mejorar su calidad de piel, este paciente quiere perfilar un poco más su cara y en términos generales, pues lo que le ofrecimos fue una lipoestructuración facial.
¿Qué significa eso? Quitar grasa donde sobraba y poner grasa donde le falta. Entonces, de esa forma hacemos una ligera liposucción a nivel de papada, pero definimos y colocamos grasa en diferentes elementos, como en el área temporal, en el área periorbitaria y en el área del mentón. Así, de esa forma, nosotros vamos a definir y vamos a alcanzar un perfilado muy sutil, e incluso pusimos la grasa a nivel de la nariz. Entonces, veamos, es una herramienta muy rápida en una cirugía de menos de 40 minutos y el paciente pudo obtener un resultado adecuado. Sigamos con el uso de la grasa en los pacientes para esta armonización facial. Sí, sí hicimos una rinoplastia, pero veamos cómo en el tercio inferior de la cara de la paciente el tercio inferior es muy alargado y veamos cómo está la angularidad del mismo. Entonces, aquí nosotros jugamos con la misma grasa a darle esa angularidad adecuada para que se cerrara esa altura que estaba un poco más exagerada y así cada uno de los elementos, tercio superior, medio inferior, se vieran mucho mejor y así ya una nariz con una mejoría en el tercio inferior de la cara por medio de grasa nos ayudó a mejorar el resultado. Entonces son pequeños elementos, pero que hacen la diferencia entre uno y otro cirujano. Entonces, normalmente tu paciente siempre va a acudir probablemente por rinoplastia, pero si tú le analizas todo y no haces solamente lo que el paciente quiere, podemos hacerle una propuesta mucho más adecuada y con mejores resultados. En este caso, no iba para una rinoplastia, pero sí quería mejorar la calidad de la piel y mejorar esa cara redonda. Típico que esta paciente va a llegar contigo a solicitar una bichectomía. Y ese es el error muy comúnmente realizado por la mayoría de los cirujanos, la mayoría son cirujanos jóvenes, por no hacer un diagnóstico correcto. El problema aquí inicialmente es un problema estructural. El problema del balance entre los diferentes tercios de la cara es porque no hay una adecuada proyección, hay una microgenia aquí, pues del mentón. Entonces lo que necesitamos hacer es incrementar, hacer una proyección del mentón y aprovechamos y utilizamos en algunas otras zonas de la cara también el uso de la grasa para mejorar la calidad de la piel. Veamos los grandes potenciales que tiene la grasa en sus diferentes elementos de microfat y nanofat para mejorar la calidad de la piel y lo vemos ahí. Y veamos aquí cómo este paciente tiene una microgenia, micrognatia muy, muy severa y que esta es el ejemplo clásico de aquel paciente que normalmente que quería una bichectomía, va a ti al consultorio y pues definitivamente esa no es la solución. Tiene sus tejidos tóxicos y los tiene tóxicos porque no hay un soporte óseo. Tú no puedes hacer una bichectomía si hay un problema antes de al menos del mentón. Primero resuelve la parte estructural, la de soporte, y luego si quieres, haz lo que tú quieras. Y eso es uno de las cosas más importantes a hacer. Y vean aquí, no hicimos ningún otro procedimiento, no hicimos lipo de papada, no hicimos resección de piel, no hicimos ninguna otra cuestión más que adelantar el mentón. En este caso que hicimos, hicimos una deslizante de mentón. La deslizante de mentón nos ayudó a mejorar prácticamente todas las estructuras. Hicimos una definición mucho mejor de las estructuras, ya que recuerden, pues el hueso va a estar unido a los músculos y al traccionar el hueso y deslizar el hueso hacia adelante, pues todas las estructuras pues se van a traccionar y va a haber una mejor calidad de la piel. Entonces aquí bueno, vemos cómo la deslizante de mentón nos va a permitir deslizar esto mucho más y en algunos casos, pues si hay una asimetría facial, poder llevar este hueso hacia un lado o hacia el otro y poder simetrizar la cara. Entonces, es un procedimiento sumamente versátil, 25 minutos en el transoperatorio, que sí debe de ser, pues que en las escuelas, sobre todo en personas con entrenamiento, que se esté estimulando a realizar este tipo de procedimientos. Y así veamos la diferencia en una foto random
de nuestro paciente, veamos cómo la gran diferencia y la calidad de vida que lo vamos a poder ofrecer después de este procedimiento y que pues él se va a sentir muchísimo mejor. Y vemos, ¿no? Definitivamente los pacientes siempre van a llegar por diciéndonos que tienen una nariz muy grande, pero a veces no es que sea una nariz muy grande, sino también es que es una nariz tal vez sí un poco grande, pero es porque también tienen un mentón pequeño. Entonces, al hacer esta deslizante de mentón, equilibramos las estructuras y entonces se ve muchísimo mejor esto. Y así nosotros hacemos el análisis y 6 días posoperatorios, veamos cómo mejoramos tanto el tercio inferior de la cara, se ve mucho más delgada inmediatamente y también mejoramos su nariz porque hicimos los dos procedimientos al mismo tiempo. Y veamos a largo plazo sus resultados, cómo se ve mucho mejor. Parece que hasta hubiéramos mejorado sus labios. Entonces esa relación nariz, boca, mentón cambia por completo, el paciente se siente mucho mejor, se arregla mucho mejor y que ese es nuestro objetivo, ¿no? Que se vea mucho mejor con el paso del tiempo. Veamos cómo esa nariz que parecía muy larga, ahora es una nariz acorde, pero también con un mentón adecuado. Por supuesto, ya lo sabemos y es muy clásico y eso es lo que muchas veces ofrecemos. Sí, si hay un exceso de grasa, pues hay que retirar la grasa, por supuesto, hay que hacer una liposucción de la papada, pero hay algunos otros elementos como esto, que es el láser diodo, para ayudarnos a la retracción que hemos incorporado, porque en muchas ocasiones, pues la retracción no es adecuada y si hay hay un exceso ya de piel, este va a continuar a pesar de que le quitamos todo. Y aquí ya hacemos esa combinación en un paciente, en un plan. Así hacemos esta deslizante de mentón, abordamos el mentón, eh, disecamos esta parte, si hacemos el procedimiento y después también vean cómo lo combinamos con esta aplicación de un láser interno, ¿no? El famoso Endolift. Hay algunas otras tecnologías que nos van a ayudar hoy en día y que han tenido mucho efecto a lo largo del mundo y que esta, por ejemplo, este uso de argón plasma diferente a helio plasma nos ayuda en términos de seguridad, es un poco más seguro, menos costoso y es muy versátil. Lo podemos usar como una unidad quirúrgica, pero también para hacer algún cortes, pero también nos ayuda para hacer tensado. Entonces, creo que va a tomar un papel fundamental en los siguientes años. Y así, de esa forma, nosotros la combinación de estas diferentes técnicas nos van a permitir que aquel paciente que solamente iba para mejorar su nariz, le podamos ofrecer una cara mucho más fresca, una cara mucho más rejuvenecida, donde aquí, por ejemplo, combinamos rinoplastia con la colocación de grasa. Veamos abajo del ojo cómo hay una pérdida de grasa, de volumen a nivel del mentón. Veamos el jowl y simplemente no hicimos alguna otra cosa más que una lipoestructuración facial más rinoplastia. Veamos pacientes que tienen asimetrías faciales y que de un lado tienen una hipotrofia considerable, la grasa nos va a permitir darle un excelente resultado y por supuesto la rinoplastia en este caso para darle el perfil. Ahora bien, vamos viendo el tercio medio facial. Es un papel muy importante a considerar y a veces no sabemos cómo solucionarlo. Veamos cómo analizando este caso, este paciente. Veamos cómo él llega a mejorar su nariz, pero veamos cómo está su mandíbula, cómo está alargada, cómo hay una retrusión del tercio medio facial y parecería que tiene un prognatismo. Sin embargo, no es un prognatismo real, es un pseudoprognatismo. Su mayor problema es que tiene una retrusión. Entonces, si nosotros solamente le ofrecemos una rinoplastia convencional, pues prácticamente esta relación entre los diferentes elementos no va a ser suficiente. Y finalmente la nariz se soporta en el maxilar. Y si no tenemos buen soporte, no va a ser el adecuado. Entonces, así, de esa forma, si nosotros veamos cómo cambió esa relación del mentón. Ahora se ve un mentón mucho más pequeño, más adecuado, pero vemos el tercio medio facial más proyectado. En este caso, hicimos simplemente un procedimiento de 15 minutos extra, que fue colocar unos implantes a nivel de la fosa piriforme
y extra a su rinoplastia, pudimos lograr un mejor resultado y que veamos ese tercio medio facial, pues cambió por completo la forma de la cara del paciente. Y por supuesto, cuando ya es un problema de mordida considerable, cuando hay una retorsión considerable, definitivamente la cirugía ortognática va a ser la mejor opción para resolver este tercio. Y no olvidarnos una de las cosas más importantes y creo que de los beneficios que nos trae hoy la tecnología, el cuidado posoperatorio, incluso preoperatorio, el manejo. Usamos hoy en día en la consulta, en la clínica, diferentes pues máquinas, diferentes elementos que nos ayudan a desinflamar al paciente, que se recupere más rápido, disminuir riesgos de complicaciones, cámara hiperbárica, láseres para desinflamar, para tensar la piel, para mejorar la calidad de las cicatrices. Entonces, no hay que olvidar cada uno de estos elementos porque es fundamental. La terapia posoperatoria, ¿no? La terapia con nuestro equipo de fisioterapia, haciendo kinesiotaping, drenaje linfático facial o pues también por medio de dispositivos como este dispositivo que nos ayuda a drenar prácticamente toda esta congestión facial que hemos realizado en nuestros pacientes. Pero si ven, si lo hacemos de forma adecuada, pues el paciente se va a recuperar bastante, bastante bien. Y así nosotros cuando se nos presenta un paciente que quiere mejorar su calidad de piel, que quiere mejorar su perfil, que quiere mejorar su nariz, que quiere verse mucho mejor, se quiere ver más guapo, que esa es la realidad. O sea, la gente tal vez llega diciéndote, quiero hacerme rinoplastia, pero finalmente en el fondo se quiere ver más guapo o guapa. Entonces, nosotros tenemos la obligación de hacer un diagnóstico correcto, identificar si es solamente un solo elemento o el que él está pensando, el que está produciendo el problema, o son varios elementos. Y entonces aquí nosotros hacemos la planeación, veamos cómo hay zonas de excesos, zonas de depresiones, y entonces aquí nosotros planearemos una cirugía y aquí tenemos 5 días de postoperatorio donde hicimos una rinoplastía, blefaroplastia superior, una deslizante de mentón, un endolift. Entonces, veamos, son varios procedimientos, son 5 procedimientos y tenemos 5 días de postoperatorio y que nos permite una recuperación rápida con todo este complemento de tecnologías. Y así nosotros, pensando globalmente, dándole tanto un abordaje quirúrgico y no quirúrgico a nuestro paciente, vamos a lograr mejores resultados, resultados mucho más adecuados, mucho más bonitos y que se vean mucho mejor las personas, porque ese es el objetivo final de ellos y si lo podemos lograr, va a ser mucho mejor. Veamos aquí cómo la paciente venía a una rinoplastia secundaria porque quería afinar un poco más la nariz, pero bueno, afinar la nariz en esta paciente no le quedaría con el resto de la cara. Se vería extraña una nariz muy finita en una cara que no estaba tan fina. Entonces, sí tenemos que educar al paciente. Entonces, tenemos que proponerle algo nuevo. Sí, está bien, vamos a afinar tu nariz, pero tengo que afinar el resto de la cara. Entonces hacemos una lipoestructuración facial, veamos cómo ponemos grasa en diferentes partes de la cara, regiones temporales, regiones cigomática, en el soft, y colocamos un mentón. Y entonces así de esa forma vamos a mejorar la calidad de la piel, vamos a lograr unas caras mucho más armónicas, mucho más bellas y así el paciente pues va a estar muy contento y que ese es finalmente nuestro objetivo final. Así, de esa forma, quiero concluir con esto, que debemos de pensar globalmente al tratar un área, que hay que tratar multinivel, siempre primero estructura y soporte, siempre, 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 siempre estructura ósea y después de óseo nos vamos hacia arriba. Si no tiene un problema óseo, bueno, no lo saltamos y nos vamos hacia arriba y no olvidar la superficie. Hoy en día el paciente también quiere ver su piel bonita, quiere ver una piel sin manchas, una piel sin arrugas y ahí o una de dos, o tienes a tu equipo, tienes a tu colega dermatóloga ahí en el consultorio o tienes tu team ahí, pero no lo dejes ir sin que tenga su adecuada superficie. Entonces, para que sea ese tratamiento global y por supuesto usar la tecnología existente que tenemos hoy en día al alcance de todos nosotros
y que sea una arma que hace precisamente la diferencia entre uno y otro. Y pues así finalizamos. Muchísimas gracias por su atención. Más gracias, doctor Cortés. La verdad, como siempre, magia, magia y sobre todo congruencia en las decisiones. Lo quirúrgico cuando se requiere de la forma que se requiere y la ayuda de la tecnología, la ayuda de todas las otras herramientas, los tips, lo que mencionabas, ¿no? El plasmargo, el endolifting y todo lo que está a tu alcance para combinar tecnología, criterio y sobre todo, pues, dexteridad y precisión. Felicidades, muchísimas gracias. Saludos a todos los médicos que se conectaron, a la doctora Vaquero, a la doctora Saed. Muchos médicos nos están haciendo varias preguntas justamente en ese tema. ¿Cómo puede hoy un cirujano plástico, si viene alguien muy claro en quiero bichectomía, quiero eso o quiero rino, cómo logras en la consulta, sobre todo para los residentes que nos vieron esa noche, convencer que quizás su decisión o su necesidad es otra, ¿no? Eso requiere tiempo, requiere eh, poder de convencimiento. ¿Cómo lo llevas a la práctica de llevar a alguien que está aferrado a un tratamiento, a un procedimiento, a otro tipo de abordaje y de colaboración con su médico? Primero, yo creo que no lo debemos de creer, porque si no lo creemos, o sea, definitivamente no lo vamos a poder ofrecer, ¿no? Y no es porque lo queramos ofrecer o venderle y demás, no, porque realmente va a ser un gran beneficio para el paciente. Y al principio probablemente pues no tenía los casos que hoy tengo, pero lo explicaba así literal con gráficas, con algunos otros ejemplos, pero sí lo hacía muy visual para que el paciente lo hiciera, pues es literal, haciendo como una clase en la consulta. Ese es normalmente como mi estilo de consulta, muy visual, explicando detalle a detalle y, y explicándole que hoy en día son de verdad mínimamente invasivos. Cuando me preguntan, oye, pero quiero, sí, sí me falta mentón, pero me dijeron que me voy a poner, que quiero ponerme un mentón, pero es un paciente realmente por la cantidad de avance que requiere, necesito cortar mejor el hueso y avanzarlo. Definitivamente tengo que convencerlo de que tiene que ser el hueso. Y obviamente cuando dicen hueso, pues se asustan y entonces les digo, bueno, o sea, es lo mismo prácticamente lo que estoy haciendo en la nariz, ¿no? O sea, estoy tratando como de hacer analogías, pero en general sí juego con esa parte de, pues sí, mostrar ejemplos y ver el beneficio y educarlos, ¿no? El porqué de cada una de las cosas. O sea, si nos vamos al porqué, creo que lo entienden bastante bien y ya prácticamente llegan muy bien convencidos. Felicita Fabiola Sánchez, no solamente un gran criterio quirúrgico, pero también ojo clínico y estético. Nos pregunta un doctor, no vemos bien su nombre. Felicitación al doctor Cortés, excelente presentación. ¿Qué opinas de la famosa rino posterior a una rino moderación con ácido hialurónico? ¿Cómo abordas esos temas? Sí, sí la realizamos. Normalmente sí tratamos el paciente sí trato de que se espere un año y medio, 2 años. Efectivamente sí tenemos la hialuronidasa para disminuir esto, pero es una realidad que, que siempre tenemos ahí algunos elementos presentes en la nariz. Pero sí, sí lo realizamos. Ojalá que todos lo colocaran en el plano correcto, el ácido hialurónico, para que saliera perfecto. Pero bueno, como no lo sabemos, sí, sí trato lo máximo que se pueda atrasar el procedimiento y de todas maneras, una o dos, hago que regrese con el médico que lo aplicó para que le aplique hialuronidasa o yo lo aplico en las zonas que considero. Muy bien. Otra pregunta que nos hace un cirujano plástico, colega tuyo, debate de siempre, ¿tú eres rino abierta, rino cerrada o tú vas escogiendo una o la otra, según el paciente? Siempre abordo cerrado, sin abrir columnela al inicio, pero dependiendo ya de si veo que algún punto, alguna estructura no me va a permitir, mejor abro columnela, me dejo de cosas. Inicialmente yo he cambiado más hacia el lado abierto. Yo era 100% cerrado cuando yo salí de la residencia, no hacía ni preservación ni estructural. Teníamos otro tipo, bueno, la clásica, ¿no? Y posteriormente
iniciamos con preservación, pero cerrado, todo cerrado, todo cerrado. Pero sí, tiene unos beneficios la abierta y creo que hoy en día probablemente el 90% son abiertas. Bien, te saluda la doctora Melba. Le mandamos un abrazo al doctor Pérez Vasconcelos, que también saludamos. ¿Cómo estás, doctor? Pregunta, ¿en qué casos aplicas justamente el láser endolifting en nariz? Cuéntanos tu criterio de decisión cuando lo haces en caso de un perfilamiento mejor, cuando hay un exceso de grasa o sistemáticamente, ¿cuál es tu rutina? O sea, la rinoplastía, la forma de la nariz debe ser estructural, por los cartílagos y por el hueso. O sea, no solamente en aquel paciente que tiene su grosor por grasa o por tejidos blandos, o su problema es por tejidos blandos, ahí es cuando aplicamos Endolift. Pero si no, ni tocar, no hay que meter nada de Endolift. Sí, es por esas pieles muy gruesas que son muy grasas. Definitivamente es para hacer lipólisis y retracción a joules, a energías muy bajas, y acumulación de energía también muy baja. Bien, muchísimas gracias, excelente presentación. Felicidades, la verdad, todo el mundo queda en tus manos esa gran escuela del cráneo facial hereditaria, heredadora de Paul Tessier, de los movimientos monobloc y todo lo que Ortiz Monasterio dejó de legado en energía, se ve claramente cómo evoluciona. Y gracias a la tecnología, creo que sería una época que le hubiera encantado vivir al doctor Ortiz Monasterio, fan de la tecnología y de lo que permitía la ciencia, además de la agudez y de la dexteridad, de la destreza quirúrgica que los caracterizan siempre. Felicidades, doctor Cortés, te agradecemos mucho. Antes de concluir, te queremos compartir algo que gracias a ti estamos logrando el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos, por mostrarnos. Buscan obviamente Dr. José Cortés Institute y el perfil personal y el perfil de Pepe en sus redes, en Instagram en particular, pero estamos llegando al día de hoy a 10,000 suscriptores en el canal de Odela Academy y estamos muy felices en ese OVA, Odela Virtual Academy, de decirte gracias. Gracias por haberte sumado a ti, Pepe, como ponente, como oyente en esos temas, creando esa gran biblioteca del conocimiento sin inteligencia artificial, todo hecho a mano, a la voz y a la talacha de cada uno de los ponentes. Veremos cómo integrar la inteligencia artificial sin quitar, obviamente, el dominio, el respeto y sobre todo la primicia del cerebro humano, que es el que engendra hasta esa realidad que estamos creando. Pero felicidades, 10,000 suscriptores en el canal de YouTube. Esa plática, como todas las otras, las podrás encontrar justamente a destiempo, por si no pudiste conectarte. Desvelamos el doctor Cortés, pero valió la pena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los equipos técnicos. Una frase de conclusión antes de retirarnos y tú empezar tu día del otro lado del charco. Sí, definitivamente ofrecerle al paciente el mejor tratamiento posible. En muchas ocasiones el paciente no lo sabe y es por eso que va a consulta. Tú eres el médico, tú eres el asesor, tú eres el experto. Entonces, nosotros elaboramos un diagnóstico y proponemos el tratamiento. No el paciente va con nosotros a solicitar como tal un tratamiento. No somos proveedores de productos, sino somos especialistas médicos en los cuales nosotros hacemos diagnóstico y si hacemos un buen diagnóstico, vamos a hacer un buen tratamiento. Y eso lo aplico tanto en procedimientos quirúrgicos como no quirúrgicos. Hago, por ejemplo, aquí siempre hago el abordaje del diagnóstico con el paciente, sus mejorías. Siempre les pregunto, ¿quieres abordar esto o quieres mejorar esto con cirugía o sin cirugía? Sin cirugía les hago un plan similar porque hoy en día, al menos a facial, tengo casi todas las herramientas para lograr muy buenos resultados, muy similares a la cirugía, solamente con algunas diferencias, tiempos, efectividad, etcétera. Pero prácticamente les ofrezco estas dos opciones, pero definitivamente sí hay que hacer educar al paciente y un adecuado diagnóstico. Saludamos a Víctor, saludamos a Jonathan, saludamos a Mercedes, al doctor Fabián, a Fernando, a todos los que se conectaron el día de hoy. La verdad es un honor haber presenciado contigo y haber festejado el pasar los 10,000 seguidores en el canal de YouTube. 10,000 médicos en Latinoamérica, el primer canal en español de salud, belleza y bienestar. Un producto y un ofrecimiento de Odela desde el 17 de marzo del 2020. Recordaremos que ese mes
hubo algo que cambió el mundo, pero que nos dejó algo de un legado. Creo que vale la pena seguir y perseguir ese gran esfuerzo académico. Gracias, la verdad, del corazón, gran amigo de la casa y sobre todo gran ser humano. Aprecio tu colaboración. Te mando un fuerte abrazo y a todos los oyentes del día de hoy. Cuídense, es el 4th of July, celebrar la paz, celebrar en esos tiempos de guerras, de política, de elecciones, la ecuanimidad, la calma, la tolerancia y como dice el doctor, pues cambiar el mundo a través de nuestras manos, de nuestras decisiones, de nuestra capacidad de poder influir en la felicidad y en el bienestar de sus colegas, de sus pacientes, de sus empleados, de sus familiares y de todos los stakeholders que nos confían el tiempo que pasamos todos muy largo en ese gran trabajo que nos apasiona, la cirugía plástica, la dermatología, la ginecología y la medicina estética. Muchas gracias, Pepe. Muy buen día Gracias. para ti. Muy buenas noches a todas y a todos. Nos vemos semana que entra para una nueva aventura. Les estaremos informando por redes y por los medios conductuales. Buenas noches a todos. Gracias, Carlos, y a todos. Bye bye. Bye.